¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Su amiga Estefanía Aragón. Bienvenidos una vez más a Oaxaca Produce, su programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, también quisiera agradecer a todos esos amigos que nos están compartiendo en Twitter, en Facebook, que agarran nuestros enlaces, lo comparten. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Oaxaca Produce sigue. Y bueno amigos, ustedes saben que Oaxaca Produce tiene como finalidad dar a conocer todo aquello que nuestro bello estado de Oaxaca tiene para ofrecer a México y al mundo. Y bueno, ustedes saben, cultivos, sabores, colores, pero ¿saben qué también produce Oaxaca? Arte, señores. Y Oaxaca tiene muchísimo para ofrecer en ese tema. Tenemos a grandes exponentes oaxaqueños en el arte, Francisco Toledo, Rufino Tamayo, muchísimos más. Y este día nos engalanamos para presentar a uno de los artistas contemporáneos revelación que de verdad, híjole, qué trabajos ha hecho y yo estoy muy agradecida con él porque haya aceptado la invitación el día de hoy. Voy a hacer una breve presentación porque si no, no acabaría. Bueno, él es caricaturista, es pintor, es ilustrador, es grabador y ha tenido ya 3 premios nacionales del periodismo en México. También por ahí obtuvo el segundo lugar en el WordPress Cartoon. Y apenitas salió también en la revista de Forbes, abriendo por supuesto como portada la sección de los 100 mexicanos más creativos en el mundo. Y bueno, con ustedes, señores, Darío Castillejos. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Stephanie, un gusto estar aquí contigo y pues apenado, tanta flor. No, pues no es para menos, Darío, No, de hombre, verdad. gracias, Muchísimas gracias gracias, por haber gracias. aceptado la invitación. Y bueno, Darío, ¿cómo surge esto? ¿Cómo inicias en este tema de la caricatura? Yo sé, por ahí leí, que tú eres abogado. Tú estudiaste para Pues, sin leyes. título, pero sí. ¿Y cómo fue que, o sea, ya empezabas desde antes, fue después de la carrera? ¿Cómo fue que te iniciaste en este tema, pues, del arte y específicamente de la caricatura? Porque parece ser que por ahí te has inclinado un poco más, ¿no? Pues, realmente yo empiezo como muchos chicos que empiezan en el arte del dibujo. Todos tenemos esa necesidad de expresarnos siempre, a través de los garabatos. Y así empieza también mi trabajo, garabateando desde que era yo muy pequeñito. Desde luego, después soñando con publicar en las historietas que leía, ¿no? Todos los días. Mi mamá, me acuerdo que tenía la rutina ya y la sabía de que iba a comprar el desayuno al mercado y yo siempre me pegaba con ella, no para ayudarle con el mercado, sino para ir al kiosco a comprar historietas, ¿no? Entonces, Ajá, ya el señor del kiosco ya me conocía, ya sabía qué historietas me apartaba y siempre tenía yo que salir con alguna historieta y ahí empecé a leer de todo, ¿no? Desde las historietas, desde luego más comerciales de Marvel y demás, claro. como pues algunas historietas mexicanas también muy bonitas. Yo recuerdo, por ejemplo, Chanoc, y algunas otras ahí que iba yo comprando. Me empezó a gustar mucho la caricatura personal, la exageración con la que eh, se hacían los personajes. Había una revista que se llamaba, bueno, se llama Mad. Entonces yo de repente la compraba, hacían parodias de películas. Y en México había también lo suyo, ¿no? Había una revista que se llamaba Simón Simonazo y todas esos, esas revistas yo las compraba y empezaba a tratar de imitar los trazos, a tratar de copiar todo lo que veía. Yo te puedo hacer una lista enorme de todas las historietas que leía. Y empezando a dibujar, empecé a encontrar que era mi mejor medio de expresión. Me expresaba yo mejor dibujando que hablando. Claro. Entonces, y me comunicaba yo también mejor con los amiguitos en la escuela dibujando. Y ya después me enteré que también les gustaba, pues porque les ayudaba yo a hacer las tareas y a los Cobrabas maestros. Ya empecé después a tu cobrar. Fíjate que negocio, ¿no? sí, después ya en la secundaria me acuerdo que con mis hermanos pues siempre queríamos un poquito más, ¿no? De lo que nos daban para Claro. gastar, ¿no? Y y entonces lo que hacíamos era dibujar los personajes de las caricaturas. Y entonces me ayudaban ellos y yo les ponía color y ya después los enmicábamos, hacíamos unos pequeños cromos y ya y los vendíamos, ¿no? Entonces así sacábamos un poquito de dinero extra. Bueno, en fin, esa afición fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se volvió una pasión.
Entonces ya después me definí un poco más por la caricatura, por el cartón político, el cartón editorial. Empecé a publicar en algunos medios locales y poco a poco vinieron, gracias a Dios, los reconocimientos, lo cual me permitió proyectar un poquito más el trabajo y publicar en otros medios ya de talla nacional, internacional, y pues hasta la fecha, ¿no? Hacerlo. Desde luego diversificando en Oaxaca es interesante siempre que puedes abarcar muchísimo de la gráfica y la plástica, ¿no? Porque tenemos tenemos muchos espacios afortunadamente legados, ¿no? Claro, justamente eso iba a abordar contigo, porque, bueno, tu arte es muy multifacético, o sea, abarcas muchísimo, ¿no? Pero a veces no, nosotros como espectadores, ¿no? Como el público de ustedes, los artistas, a veces no podemos como entender cuál es la diferencia, ¿no? Nosotros vemos simplemente el arte plasmado y no podemos, a lo mejor de caricatura sí, pero de las otras cosas, ¿no? La parte, por ejemplo, la ilustración, ¿qué lo diferencia, ¿no? O sea, ¿qué es el ramo de la caricatura, el ramo de la pintura como tal, la ilustración y el grabado? ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Pues son medios de expresión que tienen sus diferencias en el proceso, en los resultados también. La caricatura está concebida, aquí en México la entendemos más en la cuestión editorial, ¿no? Entonces publicamos la caricatura en periódicos, en revistas, ahora en los sitios de internet, en agencias y demás. El trabajo de la gráfica pues es muy diferente. Son varias técnicas. En México tenemos además una escuela importante de gráfica, antecedentes muy fuertes también, todos relacionados siempre con la cuestión de los movimientos sociales, y también en muchos sentidos conectado también con la caricatura, porque la caricatura tiene como elemento principal la crítica. Entonces, en la gráfica, pues en los antecedentes, por ejemplo, que tenemos con el taller de gráfica popular, pues se hacía crítica, se hacía y bueno, los antecedentes también del 68, la gráfica del 68 y demás, pues nos sirven a nosotros de punta de lanza, ¿no? Para seguir trabajando en ello. Otro antecedente que no puedo dejar de mencionar es, por ejemplo, el legado de Posada, ¿no? Que conecta precisamente en cierta manera la caricatura con la gráfica, ¿no? Y bueno, hablando de la plástica, pues Oaxaca tú mencionabas al inicio, ¿no? Lo que tenemos allá de plástica es impresionante, ¿no? La producción plástica que abarca desde, bueno, Tamayo, Nieto, Morales y desde luego, pues el maestro Toledo, que para mí es un referente esencial. Para todos. Sí, no, para todos, yo creo, los que se dedican Sí. a la gráfica y los que les gusta y admiran la plástica también, pues Toledo. ¿No? Y el tema del grabado es como más, bueno, yo veo que tienen ahí como una máquina como tipo imprenta, es Así algo es, así. sí, es una prensa Una o técnica, tórculo, ¿no? sí, sí es, hay varias técnicas, pero básicamente es una impresión, se hace un dibujo que se talla o se raya y y se saca una placa madre, que es la que se imprime, es más o menos el principio de un sello, ¿no? Lo que hacíamos de chiquitos, ¿te acuerdas? Cuando no se Claro, sí, tocó sí, sí. en la escuela rayar una papa, ¿no? Un O jabón una o algo moneda, así, ¿no? o algo así, o sea, Ajá. una moneda, Ajá. exactamente, ¿no? Y entonces, pues, es básicamente el mismo principio. Antes se hacía, porque pues no había fotos para ilustrar los periódicos y Claro. entonces pues se hacían las ilustraciones así. Cuando aparece la foto se piensa que pues va a desaparecer y entonces se migra, ¿no? Al arte. Y Claro, por entonces es ahí supuesto. donde se valora hoy la Qué gráfica. interesante. No, hombre. Y acabas de mencionar hace un momento algo súper importante con el tema de la caricatura. Nos decías que su esencia es la crítica, Ujú, ¿no? Y sí. bueno, sí hemos visto como el tema de la caricatura más allá en el tema editorial, como decías, en los periódicos, en Sí. las revistas, precisamente haciendo crítica y mayormente una crítica política o religiosa, ¿no? Los temas que están en boga en el momento, ¿no? Claro. ¿Tu caricatura cómo es? ¿Cuál es su enfoque? ¿Hay una crítica igual de cierta manera política o tomas temas sociales? ¿Cómo es la caricatura? ¿Cuál es la esencia de la caricatura de Darío? Pues la caricatura editorial en sí, te digo, yo creo que tiene que ser crítica en esencia desde su concepción más
más antigua, pues es la burla, ¿no? La crítica al poder en todas sus representaciones, ¿no? Tú lo mencionabas ahorita, al poder religioso, al poder económico, al poder intelectual, a todos los poderes, a todo aquello que sea susceptible de crítica, ¿no? En el cartón editorial, pues yo creo que mi caricatura, mi trabajo es crítico, hacia todos lados, que eso es importante también, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro. Entonces, el caricaturista siempre debe asumirse como un crítico del poder en turno, ¿no? Y desde luego criticar a todo aquello que te digo signifique una cuestión de autoridad, porque el fin principal, yo creo, de la caricatura es, lo he dicho muchas veces, es ser un equilibrio, ¿no? Es ser un contrapeso y decirle al poder, hey, esto estás haciendo mal, ¿no? Nos estamos dando cuenta, ¿no? Estamos viendo que ahí dijiste algo y no lo hiciste, entonces la caricatura señala, ¿no? Ahora bien, mi trabajo trata de, sí, hacer crítica, pero también de tener una riqueza gráfica. Siempre busco y ahí me sirven mucho las otras disciplinas, ¿no? Las integro y trato de que el trabajo pues sea rico gráficamente, que la gente diga, oye, me gustó no nada más el mensaje, sino que la manera, la calidad, ¿no? Para presentarlo, ¿no? Por supuesto. Oye, pero yo también me imagino que inciden mucho como las filias o la posición, ¿cómo lo puedo explicar? Tu preferencia, incluso tal vez política, ¿no? Porque, por ejemplo, pues estamos acostumbrados, bueno, en Oaxaca hay muchísimos temas sociales de cuáles sacar jugo, ¿no? Para eso, pero específicamente en México en general vivimos un cambio de gobierno, pues que fue un parteaguas y que va a quedar registrado en la historia, ¿no? Y antes me parece que era como ya muy, incluso tal vez me atrevería a decir fácil, criticar el gobierno de derecha, ¿no? Y ya era como, ya se sabía prácticamente lo que se iba a criticar desde antes, ¿no? Pero ahorita que llega el tan esperado gobierno izquierdista, ¿no? ¿Qué pasa contigo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque me dices, es la crítica al poder. Y cuando el poder cambia y se supone que lo toma ya el que iba a ser el que tenía que ser o el correcto, ¿no? Según a la percepción de muchos, de la mayoría de nuestra sociedad, que fue el 70%, ¿no? Que salió a votar así. Claro. ¿Qué pasa con esa crítica, ¿no? O sea, porque dices, pues critico con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si ya entran ahí esta parte de las filias. Eso es muy interesante y yo creo que es parte de lo que está sucediendo ahora. Mira, yo creo que insisto en que el caricaturista debe ser crítico y debe ser un crítico sin bandera. O sea, imparcial en su trabajo, sí, es decir, en lo que publica, ¿no? Porque desde luego no puede asumirse a alguien como imparcial. Siempre tiene que haber alguna, tú lo decías, una filia, una fobia, ¿no? Y desde luego nosotros tenemos simpatía. Yo creo que están haciendo cosas muy bien, ¿no? Pero creo que si uno es leal al oficio, uno tiene que criticar, porque también es cierto que se están haciendo cosas mal. O sea, y no porque sea un gobierno de tal facción o de tal otra, ¿no? Simplemente porque somos humanos, porque somos perfectibles y porque estamos pues llenos de matices, ¿no? De claroscuros. Yo escuchaba a una funcionaria, por ejemplo, del actual gobierno, que al entrevistarla le preguntaban si ella había mentido. Entonces ella dijo, pues no, casi nunca, ¿no? Trato de no hacerlo, ¿no? Y entonces cuando le preguntaron, ¿y el presidente? Ella dijo, no, él sí nunca ha mentido. Cosa que es una falsedad, cosa que es una postura de un político, porque el político entiende bien el arte de mentir, el arte de manipular la verdad. Sí, o sea, él sabe que tiene que siempre congraciarse, ¿no? Para tener los beneficios y las prebendas a las que está acostumbrado. A mí me da desconfianza cuando un político es presentado como alguien perfecto. Inmediatamente yo, como los gatos, ¿no? Me esponjo, ¿no? Porque es deshonesto, a decirlo así. Ningún político es íntegro, ningún ser humano es íntegro completamente. Entonces, íntegro completamente, qué redundancia, ¿no? Pero bueno, nadie es íntegro en ese sentido. Todos tenemos matices. Por supuesto. ¿No? Ahora,
estar consciente de la propia vulnerabilidad es una virtud. Saberse vulnerable y saber dónde puede uno pisar y dónde no, eso da más confianza. O sea, a mí me da más confianza un político que dice, yo soy un hombre imperfecto. Y bueno, siempre también siempre esta contra que trata de buscarle también todo lo malo a un personaje. Claro. Es negativa también, porque siempre siempre hay intereses atrás, ¿no? Entonces, yo no creo que el presidente sea un hombre perfecto, pero tampoco creo que sea un villano. Entonces, yo creo que es un hombre, claro, con buenas intenciones, con defectos y virtudes. El problema está en que hay algunos que no quieren verle defectos. Entonces, ahí hay un gran problema, ¿no? Radicales, sí, los extremos, ¿no? sí. Entonces, cuando a mí una funcionaria dice que es perfecto, que nunca no miente, que nunca se ha robado un chicle, que nunca de niño hizo una travesura, entonces esa concepción que tiene esa persona para mí es de total desconfianza. Entonces yo voy a criticar eso, ¿no? Ahora bien, voy a tratar de ser siempre objetivo. Yo tengo mis simpatías, ¿sí? Pero en mi trabajo yo no estoy para hablar de mis simpatías. O sea, el caricaturista señala y critica, ¿no? Entonces, ok, hizo muy bien un trabajo, pero de repente se le salió una mala declaración. Yo voy a hablar de la pifia, ¿no? Claro, y ya después las florerías, las tiendas de regalos, y ya los cuates en corto con la carnita asada, pues ya celebrarán el acierto, ¿no? Claro, o sea, lo celebraremos incluso. Pero en el trabajo yo tengo que enfocarme a la crítica. Por supuesto. ¿No? Oye, mencionabas algo súper importante hace un momento, el tema del conflicto de interés, ¿no? Los conflictos de intereses. Has trabajado en distintos diarios, ¿no? Incluso, bueno, diarios locales, nacionales e internacionales, ¿no? Estamos viendo por ahí que tu trabajo también ha sido presentado en el New York Times, en Le Monde, ¿no? En Washington Post acaba de salir un trabajo tuyo. Pero en el tema de los diarios, pues locales o estatales, si es que los podemos mencionar, no sé, ahorita me dirás. A mí siempre me ha surgido la duda de si hay los diarios como ya están como muy señalados que están hacia alguna inclinación política, ¿no? Claro. Algo muy, tal vez muy privado, inciden en ti, es decir, como tú trabajas en ellos, ¿no? ¿Hay de alguna manera incidencia de la posición política de los diarios que te digan hacia esta parte vas a criticar, sí, o te dejan tema libre, o sea, lo que Darío quiere exponer? No hay que olvidar siempre, Estefanía, que son empresas, ¿no? Por supuesto. Y como empresas, pues manejan criterios empresariales e intereses también, ¿no? Por supuesto. Mira, todos los caricaturistas se han enfrentado históricamente siempre a la línea editorial, ¿no? Siempre los periódicos te dicen a quién criticar y a quién no, exacto, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en una ocasión que un diario me llamó y me sentó y me dijo, haz un dibujo, ¿no? Entonces, yo lo hice de una columna. A mí me encanta ilustrar, por ejemplo, artículos y columnas. Entonces, me dieron una columna, yo la ilustré y les gustó mucho. Entonces me dijeron, bueno, mañana empiezas, preséntate y te vamos a decir a quién le tienes que atacar y a quién no. Entonces yo dije, y pues ya no me presenté, ¿no? O sea, nunca me ha gustado que el trabajo se manipule de esa manera. Se sesgue, ¿no? Sí, se sesgue. Y es una costumbre histórica en México. El mismo Ríos decía que llevaba sus cartones al día, por ejemplo, y tenía que llevar 2 o 3. Entonces los veían y decían, me gusta, no, sí, pero corrígele esto, ¿no? O sea, ponle otro texto y le decían que poner. Entonces se enfrentaron a eso. Fíjate que yo he tenido la fortuna, la bendición de que nunca me he enfrentado yo a esa imposición editorial, ¿no? Yo he tenido en los espacios en los que he tenido, sí ha habido la sugerencia, algunas ocasiones, pero por lo general se ha publicado lo que yo he querido publicar, y ese es el sueño de todo dibujante. Claro. Bueno, yo así soñaba, porque yo de niño decía, de joven decía yo quiero publicar algo que a mí me guste, y si me lo pagan todavía es mejor, ¿no? Entonces, y se cumplió. O sea, yo publico lo que a mí me gusta. Puedo hablar un día de un presidente de algún país, o el presidente de nuestro país, o el gobernador de nuestro estado, o puedo hablar de una figura intelectual, o por ejemplo, ahora que fallece Vicente Rojo, ¿no? Saca un cartón de Vicente Rojo y ese es mi cartón editorial. Entonces, pero ahora nos estamos enfrentando mucho también a la cuestión de la corrección política. Por ejemplo, yo publiqué un cartón en un periódico internacional y entonces me llamaron, me escribieron del editor
y me dijo, ¿sabes qué? El personaje tiene un tono de piel, y que nos remite a la comunidad afroamericana. Entonces, el personaje del villano, ¿no? Entonces, yo quiero que lo cambies. Entonces, yo dije, bueno, sí es un cambio que no daña el contenido del cartón, sino los matices de ahí de los personajes, ¿no? Entonces, bajé el tono de piel, ¿no? Wow. Y después me hablaron y me dijeron, oye, está muy bien, nada más que ahora tenemos una cuestión, ahora parece latino. Entonces aquí hay mucha comunidad latina, entonces le vamos a decir a los latinos que son los villanos, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué? Pues ponlo rubio, ¿no? Es que son temas entonces, tan sensibles. Sí, o sea, son temas tan sensibles que uno no estaba preparado. Yo tuve una cuestión curiosísima también. Hice un cartón donde hablaba yo de un conflicto en Israel, en la Franja de Gaza. Y entonces el ejército israelí tuvo una incursión en la Franja de Gaza. Entonces yo ilustré, no fue una crítica fuerte contra ninguno de los países. Yo no tengo ninguna preferencia en ese sentido, ¿no? Digo, yo tengo simpatías por general, por todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, y también los critico, también por eso mismo, porque me simpatizan, los critico. Y aquí de repente se armó un alboroto en Inglaterra y entonces empezaron a hablar del cartón y empezaron a decir que yo era antisemita. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, estoy ilustrando que el ejército israelí entró y capturó gente en la Franja de Gaza. Y entonces la controversia se fue haciendo más grande y de repente alguien preguntó, ¿dónde vive? ¿Quién es? ¿No? Entonces ya dije, ya esos niveles, pues ya, ¿qué pasó? ¿No? Sí. ¿Sabes cuál era el asunto? Yo no entendía cuál era el enojo de los que estaban opinando. El enojo fue una cosa que te va a parecer mínima, pero que habla mucho de esta corrección política. Yo hice al personaje del ejército israelí, lo hice con una nariz pronunciada. Wow. Y eso ofendió a muchísima gente de las que estaban leyendo en el foro, ¿no? Desde luego ya mirando el contexto histórico de esta referencia, me enteré por qué, ¿no? Entonces, y sucedió algo parecido como lo que sucedió con Memín Pinguín, que algún sector de la comunidad afroamericana de Estados Unidos protestó, claro, porque se le hacían los labios muy grandes. Uh-huh. Entonces pidieron que se ofreciera una disculpa y que se dejara de dibujar a Memín Pinguín así. Entonces imagínate lo que tuvo que enfrentar Sixto Valencia, que fue... O sea, esas cosas para las que no estamos y aparte que están cambiando, ¿no? Perdón, Darío, aparte que pues la caricatura a veces tiene este tema pues de parodia y de burla. Y exagera, o sea, te burlas del defecto, ¿no? Exacto, ¿no? Imagínate, o sea. Pero pues sí, como lo decimos ahorita, o sea, son temas tan sensibles en este momento, ¿no? Sí, es una conexión que también lleva mucho de lo que socialmente está pasando. Hay mucha hipocresía, ¿no? También, entonces... Exacto. Mira, en una ocasión me vi un foro donde invitaron a una persona que era ciega. Entonces, cuando la presentaron, a mí me dio curiosidad porque dijeron, el presentador quiso ser políticamente correcto y entonces dijo, bueno, nos acompaña hoy un representante de la comunidad de débiles visuales o con capacidades diferentes o con vista diferente o vista especial. ¿Cómo les digo? Y entonces el que estaba ahí dijo, díganos ciegos. O sea, somos ciegos. A mí no me ayuda que a mí me diga que tienen visión de arcoíris. O sea, si el problema esencial no es ese, ¿no? Pero luego si lo dices así, también se toma claro, que fuiste agresivo, ¿no? Porque vamos en este torrente de tendencia, claro, ¿no? Hacia lo políticamente correcto, que lo dicen, ¿no? En las redes sociales, que somos la generación que todo nos ofende. Si yo ya voy a entrar en la edad de oro, ¿cómo le dicen? Adultez en plenitud, ya. Hay que me diga que ya estoy viejo y no hay problema. Claro, no por supuesto, problema, ¿no? Pues sí, la verdad es que son temas que, como tú dices, vienen de todo lo que socialmente ha ocurrido, ¿no? Y también creo que los medios de comunicación y este tema de redes sociales ha aportado a eso, ¿no? A que la información llega más rápido, más fácil y que ahora todo el mundo puede tener la libre expresión y, bueno, entre comillas, ¿no? Porque a veces que publicamos algo, hace poco vi que alguien había publicado que vendía una computadora HP negra y por eso le suspendieron su cuenta 3 días, ¿no? Entonces, pero son temas realmente que pues la sociedad está tan sensible, ¿no? A tanta violencia, yo creo, y a tantas cosas que pasan, que pues de pronto pues ya tienen que restringirnos en todo
todos estos Sí, y temas, también ¿no? que detrás de todo volvemos a lo mismo que tú decías, hay intereses, o sea, en las Por redes hay supuesto, por intereses. Cuando supuesto. a mí me da mucha curiosidad que se censura, por ejemplo, una mención agresiva, que les parece agresiva a un personaje, ¿no? Sea por su raza, por su religión, por lo que sea. Pero si tú pones una búsqueda y un tópico en Twitter, tú puedes encontrar pornografía muy fácil. Sí, Puedes exacto. encontrar redes de prostitución En infantil los en Facebook buscadores, y lo han claro. documentado y lo han puesto mucha gente que se queja. Pero Facebook, yo publiqué alguna vez una foto, bueno, yo la republiqué, una foto de una Madonna, una pintura de una Madonna. Y entonces la censuraron porque presentaba desnudo explícito. Ujú. Pero hay redes de pornografía infantil ahí. Entonces te digo, hay una doble moral, hay filtros a Por conveniencia. supuesto. Y esta situación a la que nos estamos enfrentando, esta corrección política que sí lleva en sí mucha hipocresía, ¿no? Claro, pues en pantalla estamos viendo por ahí Sí. algunas de las obras de Darío, la verdad es que padrísimas, pero aparte Darío, estuviste en la portada abriendo la sección de Mira los nomás. 100 mexicanos más creativos del mundo, por ahí si la pueden No, poner, o te hombre, ¿qué ponen el te abogado digo? de la Y ahora hasta el caricatura, abogado de caray. la caricatura. O sea, yo soy el que defiende a la caricatura. Claro, porque el que hace Bueno, justicia, el que ¿no? hace El que le hace la justicia a justicia, la ¿no? caricatura. Imagínate. Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de lo que estudiaste y aparte Sí. este tema de pues la crítica política de la que hablábamos. Qué orgullo, Darío, de verdad, tenerte pues en esa revista tan importante a nivel mundial, ¿no? Y aparte, pues un artista de manos oaxaqueñas, ¿no? Mira, hay una cosa, perdón que te interrumpa, hay una cosa que para mí es muy valiosa en esta publicación, ¿no? Que sobre todo la caricatura asciende a esos terrenos, ¿no? Por lo regular casi nunca se menciona a los caricaturistas allí, Sí, exacto. y que se destaque la labor, ya no se diga que yo esté ahí, que es un honor, pero que se hable de la caricatura, para mí eso es lo realmente gratificante. Que se le dé espacio a la caricatura a esos niveles y que se le reconozca el oficio a los que están trabajando en esto, ¿no? Todos los días. Así que eso para mí es lo más Por bonito que puede supuesto. pasar. Oye, Darío, y bueno, ahora sí que hablando un poquito de tus inspiraciones, ¿no? Y de tus maestros, de los que te enseñaron de tu escuela. Yo por ahí, en algún momento, no sé si nos íbamos a ver o teníamos una plática pendiente y me dijeron que estabas en el tema de cuando había fallecido Rius, ¿no? Que estuviste ahí con él, un gran maestro para ti, una Sí, influencia sí, para claro. ti. ¿Quiénes fueron estas inspiraciones, estas influencias, esta escuela? Cuéntame un poquito de ello. ¿Quién fue definiendo, ¿no? ¿O quiénes incidieron en tu arte? Mira, yo tuve muchas influencias muy bonitas. Podría yo marcar, desde luego, a lo mejor en prioridad, pues si hablo de la caricatura, tuve la oportunidad de tener la amistad entrañable de Rogelio Naranjo, que yo considero uno de mis mayores mentores en esto, ¿no? Eduardo del Río también, que estuvo en Oaxaca y con él tengo anécdotas Sí. preciosas también de trabajo y Perdón que te demás. interrumpa, yo creo que todos, porque a quién no le hicieron leer filosofía para No, principiantes, ¿no? imagínate, digo, yo lo leía y leí todos sus libros, bueno, no todos, ¿no? Pero un día llegó al estudio y me dice, ¿qué libros míos tienes? Pues bueno, yo tenía, desde luego, los que a mí me interesaban más, pues era los caricaturistas de México, el arte irrespetuoso, la vida de cuadritos, todos estos que hablan de caricatura, ¿no? El diccionario, un diccionario de la caricatura que se publicó también, no sé si él tuvo que ver en la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, todos esos libros tenía yo. Y eran libros de consulta obligada, entonces me dice, oye, ¿ya tienes La Panza es Primero? Eso me falta comprarle. Pero honestamente le digo, mira, si yo me doy a la tarea de hacerme de todos los libros que tú has publicado, pues son más de 100, entonces dame chance, ¿no? Sí, claro. Entonces se rió y llegó al otro día y me dice, mira, aquí te traigo estos que te faltan, ¿no? Entonces, y me los llevó y le digo, oye, no hacía falta, pero además lo bonito era que estaban dedicados con Wow. unos comentarios. Era muy irónico, pues. Entonces, por ejemplo, no te voy a decir cuando me regaló uno que se llama Cama Nostra, que habla de la sexualidad y todo Ajá. eso. No te voy a decir lo que Lo puso, que pero, puso. pero Pero nos lo imaginamos. no, se daba vuelo ahí y me cotorreaba y demás. Y entonces, fue muy bonito realmente ese acercamiento con él. Y además la oportunidad de trabajar juntos. Mira,
Yo veía sus libros y para mí son tesoros, ¿no? Pero colaborar con él haciendo uno fue una experiencia. ¿Cuál fue? Hay un libro que yo estoy seguro que muchos coleccionistas no lo tienen, que además fue un libro que se publicó aquí con el IAGO y que con el Instituto del Agua, que se llama Aguas con el Agua, se llama. Uh-huh. Entonces es un libro que se publicó aquí, que participó también el maestro Toledo. Wow. Y entonces ese libro, yo participo en el capítulo final, que es el capítulo de Oaxaca, y entonces hago las ilustraciones. Desde luego, también me llevo mis apes porque no tenía yo todo el oficio que él tiene trabajando. Claro. Y entonces algunas imágenes no se distinguen muy bien y todo. Pero ahí trabajamos juntos y trabajo también con él en otros libros que él publica con Editorial Almadía. Uh-huh. Entonces, eso yo creo es el mayor premio, entender cómo trabajaba Rius, que era un titán en eso del cómic, ¿no? Y de ahí influencias, luego no puedo dejar mencionar una de las más fuertes, también, bueno, Helio Flores, que es consulta para mí obligada, y el maestro Toledo. Por supuesto. Con el maestro Toledo fue, yo creo que una de las influencias más fuertes en mi trabajo, porque además a Toledo le encantaba la caricatura. Cuando yo platicaba con él me decía, es que yo fui al revés, yo quise ser caricaturista y como no la armé, pues me dediqué a la pintura. Yo creo que yo voy al revés también. O sea que él, como el dicho ¿no? De que lo mencionas tú en una entrevista, de hecho, sí. ¿Qué hubieras querido ser si no hubiera sido caricaturista? Él hubiera dicho sí, caricaturista, me hubiera gustado ser caricaturista, ¿no? Y sí, tú, pintor. Y yo pues ahora estoy explorando la pintura y me encanta. Mira, todo lo que sea gráfica a mí me fascina. Por eso soy tan, como dices, multifacético, como lo decíamos al inicio. Y la verdad es que eres un artista así, multifacético, ¿no? Muchos dones. Y bueno, la verdad es que, híjole, quisiéramos seguir platicando, Darío, y ojalá en algún momento pudiese haber una... todavía no llegamos a la comida. Sí, pudiera haber una segunda parte, si es que tú me lo aceptas y me lo permites, ¿no? Porque la verdad es que hay muchísimo en cuestión del arte y específicamente del que tú haces, de los que tú haces, pues hay muchísimo de lo que hablar. Pero para terminar, Darío, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿En qué taller? Me parece que también das talleres, das cursos. ¿En qué talleres encontramos tu obra y las páginas oficiales? Bueno, mira, ahorita con esta cuestión de la contingencia y de la pandemia, pues a través de redes, tengo ahí una página de internet que es dariocastillejos.com, en Facebook también, en Twitter también, estoy como @DaríoMonero. Y ahí pueden ver en Instagram igual, @DarioMonero, pueden ver el trabajo. Ahora bien, de los talleres, a mí me encanta trabajar con niños, con adolescentes, con adultos también, el arte del dibujo. Es genial ver cómo se va desenvolviendo la gente y cómo va abriendo puertas y quitando barreras a la creatividad. Yo espero que pronto retomemos los talleres. Ahorita están parados. Sí, la mayoría sí. Están empezando a hacer algunos. Yo no tengo como una agenda específica de talleres, más bien me voy agregando a los que van ofreciendo algunos talleres como con los que trabajo y pronto yo creo que vamos a estar con algunos talleres para niños, me lo han pedido cantidad, pero pronto lo vamos a hacer, y por lo pronto pues estamos en línea, ¿no? Ya hay algunas personas incluso me mandan sus dibujos y ya les doy alguna opinión y todo esto y lo hago con todo gusto. Perfecto, Darío, pues amigos ya escucharon, ya saben dónde pueden encontrar a Darío. Ahí en redes, y la verdad que qué honor estar sentada al lado de uno de los 100 mexicanos, 100, sí, no más, emblemáticos del mundo. Eres el 99. No, abre la sección, déjenme les digo, o sea, cuando ustedes por ahí busquen la revista de Forbes, me parece que también lo pueden descargar en línea, ¿verdad? Sí, también. Abre la sección de los 100 mexicanos más creativos del mundo. La verdad que qué honor, Darío, muchísimas gracias. Valoro mucho que pues estés aquí con nosotros el día de hoy. Estefanía. Y como les decía hace un momento, ¿no? Es que Oaxaca tiene muchísimo, Darío. Tenemos, esta es nuestra 4ª emisión y productos de todo tipo, ¿no? O sea, desde cultivos, hasta estos proyectos productivos que realmente hacen nuestro Oaxaca, ¿no? Sí. No aquellos que cambian, no, aquellos que hacen nuestro Oaxaca. Y bueno, pues el día de hoy, el arte que produce Oaxaca, amigos, ya saben, Oaxaca produce colores, produce sabores, Oaxaca produce calidad. Esperamos el próximo viernes con más de Oaxaca Produce. Muchísimas gracias. Gracias.